Nos reunimos, gracias a Dios, hermanos, que todavía nos tiene con vida. Gracias a Él todavía estamos para alabar su nombre. Y así mismo, hermanos, de acuerdo a su benevolencia, todavía nos tiene en pie. Hermanos, quizá nosotros nos hemos preguntado, y yo estoy seguro de que muchos nos hemos preguntado, ¿qué beneficio trae servir a Dios? Quizás algunos de nosotros nos hemos preguntado. De repente tengo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en la congregación. Pero yo le pregunto, también me hago para mí la pregunta, ¿qué beneficio tenemos en el tiempo que estamos sirviendo a Dios? Nuestro hermano Richard, disculpe, ¿qué beneficio te ha alcanzado durante su permanencia en el servicio de Dios? Amén, hermano. Ve, precisamente, hermanos, yo estoy muy seguro de que a veces desfallecemos. Eso es muy cierto, hermanos. Somos carnales, somos todavía humanos, y como humanos sentimos a veces ya ese cansancio. En mí ocurre, yo estoy seguro que también en varios hermanos ocurre eso. A veces ya queremos desfallecer, como quien dice la palabra vulgar, queremos tirar la toalla. Pero hermanos, a veces nosotros, como ya hemos conocido, sabemos y entendemos que el beneficio que uno recibe es muy grande. Pero incrédulamente, hermanos, hay a veces que algunos nos hacen la pregunta, ¿qué beneficio trae servir a Dios? ¿Por qué te veo yo sábado tras sábado en cultos que te vas tú? ¿Tú tienes algún beneficio de parte de Dios? Porque yo te veo igual, nos dicen así, ¿no? Yo te veo igual. Estás en la pobreza, estás necesitado, estás con las mismas cosas. No tienes ningún beneficio. Yo, en cambio, dicen, yo estoy ajeno a Dios, y mira cómo vivo mejor que tú. Pero a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta a veces que las cosas que ellos nos dicen nos hacen para probarnos a nosotros mismos. ¿Ve? Porque nosotros sabemos, hermanos, ya, que si nosotros hemos tomado este arado, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Debemos regresar atrás? Ya no. Si nosotros hemos tomado el arado, tenemos que seguir adelante. Porque el agricultor, hermanos, cuando comienza a arar su campo, él va de frente con su arado. Él no va a regresar nuevamente atrás por el mismo surco. ¿Ve? Así es, hermanos, nosotros ya hemos tomado el arado, ya hemos tomado la decisión de servir a Dios, sea con altos o bajos, en necesidades, en abundancia, en cualquier cosa, pero ya hemos tomado una decisión. Y de acuerdo a esa decisión, tenemos pues que sujetarnos, ¿ve? Y seguir adelante, hermanos. Pase lo que pase, así haya cualquier cosa que nos haga desfallecer, pero para eso tenemos la comunión con Dios. Para eso tenemos que hacer la solicitud ante Dios de que nos proteja, nos dé fuerza. Porque todavía somos humanos, todavía somos carne. ¿Ve? Y como carnales que somos, todavía estamos sujetos a la ley del pecado y a la ley de Dios, dice Pablo. Por eso, hermanos, es necesario que
recapacitemos en esta parte, porque siempre a veces nos ponemos a pensar esas cosas, nos hacen divagar, nos hacen balancear a veces. A ver, veamos un versículo, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14. Malaquías 3, 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Como le decía al comienzo, a veces tenemos ya mucho tiempo en la congregación y hay veces que nos entra la idea a la cabeza, hermanos, nos ponemos algo dubitativos, ponemos a dudar. ¿Ve? Repito, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hay a veces, hermanos, de que, por ejemplo, nosotros nos ponemos a ayunar, nos ponemos a hacer peticiones a Dios, comencemos a hacer plegarias a Dios, solicitamos a Dios todo lo que nosotros queremos. ¿Ve? Pero hermanos, nosotros a veces pedimos, no sé, ¿será por necesidad o será porque en verdad nosotros queremos estar en comunión con Dios? Hay que entender esas cosas, hermanos, que si nosotros pedimos algo a Dios, lo pedimos porque en verdad queremos ser parte de Él, no por nuestro propio criterio o nuestro propio lucro personal, sino porque queremos pertenecer al servicio de Dios. Miren, hermanos, ¿qué dice la gente incrédula sobre estas cosas? El libro de Job, capítulo 21, 14 y 15. Bien, hermanos, no sé si ustedes habrá pasado o habrá acontecido estas cosas con alguna gente inconversa, inclusive hasta con nuestros familiares, pasan estas cosas. ¿Es así o no, hermanos? Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Miren, hermanos, hay que sazonarlo esta parte. A veces, o quizás nosotros antes de conocer la palabra de Dios hemos sido tales personas. Cuando nos venían a predicar, cuando venían los hermanos de diferentes denominaciones, decían, les traigo la palabra de Dios, vengo a predicarle la palabra del Señor, la salvación. ¿Qué es lo que decíamos algunos? No necesito nada. Yo creo en Dios y listo, decíamos algunos, ¿no? Pero incrédulamente no sabíamos, hermanos. Estábamos muy lejos todavía de estas verdades. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Miren, hermanos, Dios quiere conectarse con las personas. Dios quiere salvar a esa persona, pero ¿qué dicen ellos? No, dice, apártate de nosotros, apártate de mí, yo no quiero tu conocimiento de tus caminos. ¿Por qué? Quizás de repente les es muy pesado, les es muy difícil cumplirlos,
¿O es quizás vergonzoso servir a Dios? ¿Qué es lo que pensarán? Así es, hermano. ¿Ve? Por eso, hermanos, hay que ponernos siempre a pensar. Hay que ponernos a pensar como humanos todavía. Nosotros hemos creído, ¿por qué? Porque queremos el conocimiento de los caminos de Dios, ¿o no? Por eso hemos creído en Dios. Por eso nosotros no lo hemos desechado a Dios. Al contrario, estoy seguro de que muchos quizás quisieran, ¿no?, de que Dios esté permanente con ellos, en contacto con ellos, con los hermanos. Si a veces los hermanos se ponen a hacer su súplica, su demanda a Dios, y qué bueno que Dios le contestara, ¿no? Que Dios le corresponda. Entonces, esa es la comunión, porque hemos decidido buscar a Dios. Hemos decidido recibir sus caminos, sus leyes. Eso es lo más hermoso que puede haber en la persona. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Por eso a veces, hermanos, hay gente incrédula que está sobre todo. Tiene riquezas, tiene posesiones. ¿Qué es lo que dicen? ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Tengo todo. ¿Ve? Ahí nomás hay que ponerse a pensar, ¿no? Si nosotros vamos a ir a predicarle a un millonario, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Para qué quiero? Yo tengo todo. Yo no necesito de Dios. ¿De qué me sirve buscar a Dios si yo tengo todo acá? Incrédulamente, vulgarmente, ellos nos responden así. ¿Ve? Y a la verdad, en su pensamiento, prácticamente está nulos. Pero nosotros, como conocedores, sabemos que no son así las cosas. Porque ¿qué pasó con Job, por ejemplo? Teniendo todo, un hombre millonario, ganadería por todo, hasta por demás. ¿Qué le pasó? De la noche a la mañana perdió todo. Y no solamente esas posesiones, sino a sus hijos. ¿Y la esposa qué le dijo? Ve, ora a tu Dios y muérete. ¿Ve? ¿Hasta dónde fue el diablo que también a la esposa lo inculcó, lo incitó para que haga estas cosas? Pero Job, ¿qué decía? Por eso dicen que es el hombre de la paciencia, ¿no? Por eso pacientemente él oraba a Dios. Decía, quizás Dios ve de que quizás se cometió algún pecado. Porque Dios me dio todo. Dios me dio todo y de Él es todas las cosas. Él dio y Él quitó. ¿Ve? Así es, hermanos. Por eso nosotros no podemos, hermanos, no podemos dudar de las cosas de Dios. Ahora, hermanos, por eso vemos, hermanos, que el hombre busca lo que le conviene. ¿Es así o no, hermanos? Busca su conveniencia. A ver, Isaías 58:3.
¿Ve? Esa es la gente incrédula lo que piensa, hermanos. A veces ellos se ponen a orar, pero para buscar su propia conveniencia. ¿Ve? Eso es lo que estaba diciendo, hermanos. De cuando nosotros queremos o nos proponemos a evangelizar a algún hombre pudiente, algún hombre que está sobre todas las cosas materiales, ¿qué nos van a contestar? Eso mismo nos contesta. ¿Yo para qué quiero Dios? ¿Ve? ¿Para qué voy a querer sus caminos si yo tengo todo? A mí no me hace falta nada. ¿Ve? Pero, ¿qué pasa después? A veces estas personas cuando ven alguna cosa que ya les falta o les pasa algo, eso es lo que sucede. Miren, repito, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Ve? Cuando hay esa necesidad, hay alguna desgracia, alguna dificultad en nuestros hogares, en nuestra persona, en nuestra salud, ahí nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar. Pero por eso Dios, hermanos, esconde su rostro, no nos hace caso. ¿Por qué? Porque lo hacemos para buscar nuestra propia conveniencia, nuestro propio bien, a nuestro criterio. Eso es lo que está diciendo. Y ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no reciben la contestación, no reciben respuesta. Entonces Dios les contesta, porque ustedes ayunan, oran para buscar vuestro propio bien. Y a pesar de eso, oprimen a sus trabajadores con el fin de recibir más abundantemente lo material. ¿Ve? Eso es lo que pasa, hermanos. Es muy tajante la cosa de Dios. Por eso, estos versículos eran para ver qué beneficio trae servir a Dios. Esa es, digamos, la pregunta, para darnos cuenta cómo éramos y cómo somos hoy día, y cómo es la gente alrededor nuestro. Hay que sacar conclusiones, hermanos. Hay que sacar conclusiones porque hasta en nosotros mismos ocurren esas cosas, hermanos. Hay a veces que estamos sobre todo también en nuestros hogares. Tenemos todo en nuestros hogares. Pero, ¿qué pasa cuando hay una necesidad, digamos, de la salud? Hay necesidad de los bienes, digamos, no hay alimentos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Dios nos está castigando. Nos ponemos a orar. Pero a pesar de hacer esas oraciones, seguimos haciendo maldad. Seguimos haciendo lo incorrecto delante de Dios. ¿Cómo queremos que nos escuche? ¿Cómo queremos que Él nos responda con bien? Si estamos pidiendo para nuestro propio criterio, para satisfacer nuestro propio ego. Pero las cosas no son así, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver qué nos aconseja el apóstol Santiago. Capítulo 4, verso 9. Santiago 4:9. ¿Ve?
eso es, hermano, lo que en verdad nos pasa. Como repito, no solamente a la gente inconversa, a la gente incrédula, sino también a veces en nosotros mismos, hermano. Por eso dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. En el momento que estamos, digamos, en lo más divertido, en lo más alegre, en lo más gozoso, pasa una desgracia y esa alegría, ¿qué se convierte? En llanto, en tristeza. ¿Por qué? Porque pasó algo, aconteció algo en la casa, con nuestra familia o con nuestros seres queridos. Pasó algo. Entonces, esa alegría ya no es alegría, sino es tristeza. O ustedes, hermanos, cuando algún familiar está enfermo, están alegres, contentos. Nada, hermanos. Nadie es inmune a este dolor, a esta tristeza. Pero estas cosas suceden para enseñarnos, hermanos, para hacernos entender que las cosas no son como uno quiere. Porque dice, no es del que aquel que quiere, ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ve? Es así, hermanos. Ahora, hermanos, por esta causa, hermanos, ¿qué dice Dios al respecto de estas cosas que pasan? Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 13. Malaquías 3, 13. Nos dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahora, hermanos, como decía al comienzo, la gente incrédula y hasta el mismo cristiano, el mismo creyente, a veces blasfema contra Dios, habla vituperios contra Dios. Y entonces, y después, cuando nos vienen las cosas, nos acontece eso malo, ¿qué decimos? Ahí está bien claro. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Ve? O sea que nosotros hemos blasfemado el nombre de Dios, hermanos. Hemos sido malos delante de Dios, digámoslo así. Ahora, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Cuando ya estas cosas nos han pasado, ahí nos lamentamos. Pero yo, ¿qué he dicho, Señor? ¿Yo qué he hecho para merecer estas cosas? Yo no he hablado nada contra ti, yo no he blasfemado tu nombre. Yo no he dicho nada contra ti ni contra tus siervos. Entonces ahí nos lamentamos. ¿Ve? Las cosas son verídicas, hermanos. Nosotros mismos tenemos que ponernos a pensar de todo lo que hacemos. A veces por un momento de ira o por un momento, digamos, que hay en nuestros hogares un malentendido, nos ponemos a blasfemar el nombre de Dios. A veces decimos que nos pesa haber conocido la palabra de Dios por estas causas que acontecen. Es así, hermanos, que digamos en mi persona lo primero que a veces pasa esas cosas. ¿Ve? A veces por un malentendido, por una aflicción, nos ponemos a blasfemar el nombre de Dios, nos ponemos a pensar mal, nos ponemos a maquinar algo contra Dios. ¿Ve? Y después cuando ya nos pasan estas cosas, nos ponemos a pensar, pero yo ¿qué cosa he blasfemado? ¿Qué he hecho yo contra Dios? Yo no he dicho nada. Y no nos damos cuenta de que en cualquier acto, de cualquier forma, hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios. ¿Ve? Por eso dice el apóstol Santiago, ¿quién es varón perfecto para refrenar la lengua? Porque la lengua, siendo un miembro tan pequeño, estamos propensos a ofender a Dios. Porque dice que con esta
lengua bendecimos y maldecimos. ¿Es así o no, hermanos? De nuestra boca salen bendiciones y maldiciones. ¿Ve? Por eso, hermanos, es bueno pensar, es bueno entender lo que Dios nos quiere hacer ver, hermanos. Ahora, dice que cada uno sigue conforme al deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que nos está empujando al deseo de lo que nosotros queremos. Libro de Jeremías, capítulo 18, verso 12. ¿Ve, hermanos? A veces, como repito, hermanos, en vano, a veces nos ponemos a pensar en vano, estoy año tras año en la gracia de Dios. De las finales, como dice el dicho, no vemos respuesta de parte de Dios, pero por alguna razón habrá. Hay un porqué. ¿Ve? Entonces dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Ve? Nuestro corazón es perverso, hermanos. Nuestro corazón es malvado. Nuestro corazón maquina contra el prójimo, contra nosotros mismos. A veces nos ponemos a pensar mal. ¿Ve? Es por eso que nosotros nos vamos por nuestro propio pensamiento, a nuestro propio criterio. ¿Ve? Eso es, hermano, lo que pasa en nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo piensa el incrédulo? ¿Cómo piensa el incrédulo? ¿Cuál es su pensamiento del incrédulo? Libro de Job 22, 17. Job 22, 17 dice, miren, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? ¿Ve? El pensamiento del incrédulo es muy tajante, hermanos. Ellos no quieren la presencia de Dios, estamos ya convencidos. Ellos quieren que Dios se les aparte, que no se les aparezca en ningún momento, porque no lo quieren. ¿Ve? Ahora, hermanos, veamos el libro de Salmos, capítulo 10, verso 3. Salmos 10, 3. ¿Ve? El libro de Salmos 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Así es, hermanos. Así es lo que estamos viendo, todas las cosas que acontecen. Las cosas son verídicas, las cosas se ven. ¿Ve? Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Hermanos, el malo, el que no cree en Dios, el que no quiere la presencia de Dios, ¿qué es lo que él desea? Él lo que desea es tener bienes, riquezas. ¿Ve? Eso
Ese es el deseo de su corazón. Se jacta su pensamiento. Eso es lo que él desea. Entonces dice, bendice al codicioso. Entre ellos se hacen halagos. Entre ellos se bendicen. ¿Ve? Y desprecia a Jehová, dice. ¿Ve? Entre ellos sí, no hay ningún problema. Se festejan, hacen banquetes, hacen regalos entre ellos. Pero no quieren la presencia de Dios. Lo desprecian a Dios. Ese es el pensamiento malo. Es el hombre malo. ¿Ve? Ese es el hombre malo, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver el ejemplo de aquella persona que se jacta, de aquella persona orgullosa, esa persona que tiene ese orgullo. Veamos el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20. Se ensoberbeció. Ese es el ejemplo del orgulloso, del egoísta. ¿Ve? Aquel que se ensoberbece en su propio egoísmo, aquel que es soberbio, ¿ve? En su riqueza, se jacta de todo lo que tiene, no sabiendo de que todas las cosas son de Dios, hermanos. ¿Ve? Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿ve? El mismo corazón de aquel rey, es un ejemplo de aquel rey, se ensoberbeció y su espíritu endureció su corazón, no quería saber nada de Dios, ¿ve? Por su soberbia, despreciaba a Dios. ¿Qué es lo que le pasó? Fue depuesto del trono de su reino. ¿Ve? Dios le quitó de su reino, lo despojó, lo destituyó de ese reino por causa de su mal pensamiento y despojado de su gloria. Esa gloria, esa altivez, ese orgullo se fue por los suelos. ¿Ve? Porque fue despojado de todo. Ahora, hermanos, un consejo del apóstol Pedro sobre estas cosas. Libro 1 de Pedro, capítulo 2, versos 16. Primero de Pedro 2:16 nos dice. ¿Ve? Leamos desde el 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien. Haciendo el bien vamos a opacar, vamos a callar toda esa ignorancia de aquellas personas. Pero haciendo el bien, no haciendo el mal. Porque el mal con el mal se alian, se juntan para hacer más maldad. Pero en este caso, para derrotar esa maldad,
Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, aquellos hombres que no quieren recibir el consejo de Dios. ¿Ve? Ahora el 16 nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Ve? A veces, hermanos, nosotros tenemos un pretexto grande de esa libertad de cometer cualquier fechoría, cualquier maldad, porque tenemos el libre albedrío de hacer lo que nos conviene. ¿Ve? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿ve? Sino como siervos de Dios, para hacer el bien. Para eso nos llamó Dios a libertad. ¿Para qué? Para que hagamos bien, para ser siervos de Dios, para hacer con el bien, hacer callar la ignorancia de toda esa gente inconversa, con esa gente que no cree en Dios. Ahora, hermanos, libro de los Salmos, capítulo 101, verso 6. ¿Quiénes van a servir a Dios? Los que andan en mal camino, ¿verdad, hermanos? Los que andan haciendo maldad, los que están tras su pensamiento de su corazón malvado, dice, ellos van a servir a Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, hermano, nos dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Miren, hermano, hasta dónde es la bondad, la benevolencia de Dios. Que si Dios fuera otra persona, hermanos, Dios nos desecharía. Pero como hay hermanos, hay fieles que observan sus leyes como debe ser, entonces Dios pone sus ojos en aquellas personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén conmigo, dice Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Ve? Por eso, hermanos, el camino en que nos va a volver perfectos, ¿cuál es? Son las leyes de Dios. Por eso dice, perfectos son tus caminos, perfectos son tus leyes, tus mandamientos. Ve, por ellos caminaré, dice, en el despertar y cuando el alba esté por salir. ¿Ve? Así es, hermanos. Ahora, hermanos, veamos como último libro, hermanos, libro de Sofonías, capítulo 3, Sofonías 3, verso 9. Nos dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Hay que entender esa parte, hermanos. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, pureza de labios. ¿Ve? Ya no van a haber pueblos que maldigan el nombre de Dios. Ya no va a haber un pueblo malo, sino que Dios mismo va a purificar los labios de aquellos pueblos. ¿Para qué?
para que todos invoquen el nombre de Jehová. Con ese fin va a limpiar, hermanos, los labios de aquellos pueblos. ¿Ve? Y al mismo tiempo, ¿qué pasará? Para que les sirvan de común consentimiento. Ya no va a haber un solo pueblo, ni dos pueblos, sino dice, todos los pueblos me van a servir en mutuo acuerdo, de su propio consentimiento, de su propia decisión. Es así lo que dice el Señor. ¿Ve? Por eso dice en otra parte, ya no habrán dos pueblos, ya los pueblos no serán divididos, sino que será un solo pueblo, los que van a servir a Dios, los que van a invocar el nombre de Dios. Con ese fin Dios va a limpiar los labios de todos sus pueblos. Ya no van a decir, no quiero. Ya no van a decir, apártate Jehová, no quiero servir a Dios. Al contrario, de todas esas maldades que han hecho, Dios va a limpiar. ¿Por qué? Porque Dios es benevolente. Leemos muy bien en los Salmos. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere de que todos procedan, se encaminen al arrepentimiento. ¿Ve? Es por eso que todos los pueblos van a servir en mutuo consentimiento, en mutuo acuerdo, en un convenio con Dios. Eso es lo que va a haber, hermanos. ¿Ve? Solamente, hermanos, nos queda ya en nosotros que reflexionemos, recapacitemos. Si tenemos, hermanos, necesidades, si tenemos necesidades espirituales en nuestro corazón quizás desfallece, hay que buscar, hermanos, hay que buscar el nombre de Dios, hay que doblegarnos a Dios. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere, pero con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, dice el Señor. No con hipocresía, no de labios para afuera. ¿Ve? Porque dice bien claro que Dios conoce nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, Dios los conoce. Si los necesitamos, si estamos pidiendo para bien o para mal. A eso hay que evocarnos, hermanos. Si vamos a pedir, hay que pedir, dice, con entendimiento. ¿Ve? Porque Dios, bien claro sabemos, hermanos, de que Dios da al que lo pide de corazón. Lo dijo Jesús, al que toca, se le abren las puertas. ¿Ve? Al que llama, Dios escucha. Así es, hermanos, solamente hay que tratar de cultivar nuestro corazón y que no haya corazón malo, hermanos, para con Dios. Nosotros tenemos o queremos estar en la presencia de Dios, porque dice bien claro, lo hemos visto, que a todos los que los sirven van a estar con Dios, van a estar con Él. Eso es lo que hemos visto ya. Bien, hermanos, solamente nos quedan en cada uno de nosotros que nos encaminemos en los consejos de Dios y que cada uno ponga su parte también. Así como Dios pone su parte, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Es como, digamos, si nosotros, digamos, vamos a lo material, si nosotros queremos recibir un poco de agua, digamos así, vamos a preparar en qué lo vamos a recibir, ¿no? Vamos a preparar para recibir esa agua. Así también nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para recibir al Señor, para recibir su Espíritu, porque ya en otras ocasiones hemos visto que el templo de Dios es el corazón, el templo es el corazón, y Dios mora en el corazón de la persona. Ya hemos visto ya, por eso hay que preparar nuestro corazón. Ya hemos visto ese estudio más antes, que hay que preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Bien, hermanos, no quiero cansarles más, solamente me cabe recalcar de que todo sea para el beneficio de nosotros mismos, recibir el consejo de Dios, porque los consejos son muy buenos para recibir todo lo que nos aconsejan nuestros hermanos. Bienvenidos sean. ¿Ve?
Solamente nosotros nos queda de que lo pongamos en práctica, hermanos. Bien, hasta aquí, hermano, mi participación, y la gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga.